no se entiende completamente, porque generalmente cuando hablan ese tipo
Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz les da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos los aquí presentes en este recinto judicial. A partir de este momento informo a ustedes que este evento está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma Facebook y por el portal de Internet del Tribunal Electoral de Veracruz. Hoy, todas y todos los servidores públicos que integramos este órgano jurisdiccional local electoral nos sentimos halagados con su presencia a este magno y significativo evento en el cual se disertarán temas de gran importancia tanto para la sociedad civil como para los órganos jurisdiccionales. Argumentos trascendentales que hoy serán motivo de la generosa explicación por parte de nuestro distinguido invitado con el tema denominado Reformas procesales a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Dando seguimiento a nuestro programa, me voy a permitir presentar a ustedes a los integrantes del Honorable Presidium que hoy amablemente nos acompañan. Presento a ustedes al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, doctor José Oliveros Ruiz. En representación del magistrado presidente de Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos acompaña el magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Se encuentra con nosotros la magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz. De igual manera, nos honra con su presencia el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Pleno del Tribunal Electoral. Es para mí un gran privilegio presentar a ustedes a nuestro distinguido invitado de este evento, quien disertará hoy la conferencia magistral Reformas procesales a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Magistrado presidente de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De igual manera, agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, magistrada Eva Barrientos Cepeda, doctor Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Doctor Roberto López Pérez, consejero electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. De igual manera, agradecemos la presencia del licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. También agradecemos la presencia del maestro Alfredo Yatzín García Zamudio, rector del Instituto Universitario Veracruzano. A continuación, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, doctor José Oliveros Ruiz, dará un mensaje de bienvenida a todos los presentes. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida a este recinto judicial. Es un honor que esté hoy con nosotros el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quien pido desde luego un caluroso aplauso. Bienvenido a esta su casa, presidente. Agradezco la presencia y apoyo de mis compañeros magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, doctora Claudia Díaz Tablada y el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchas gracias. Asimismo,
es un honor contar con la presencia de la magistrada Eva Barrientos Cepeda y el magistrado Antonio de León Gálvez, integrantes de la Sala Regional Jalapa. Asimismo, de los señores consejeros, presidente Alejandro Bonilla Bonilla y Tania Celina Vázquez Muñoz. De igual forma, mi amigo Roberto, el consejero Roberto, muchas gracias por acompañarnos. También se encuentra representado el Instituto Nacional Electoral a través del vocal ejecutivo de la Junta Local en Veracruz. Muchas gracias, Josué, por estar con nosotros. A todos nuestros invitados especiales, gracias por acompañarnos hoy a esta conferencia. Agradezco también la importante presencia de los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, pues este evento se transmite en vivo a través de la plataforma Facebook y por el portal de Internet del Tribunal Electoral de Veracruz. Hoy estamos reunidos con motivo de la visita del doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien impartirá la conferencia denominada Reformas procesales a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Cabe resaltar que este es el segundo año consecutivo que nos distingue con su visita un magistrado presidente de la Sala Superior. El año pasado también estuvo con nosotros la entonces presidenta Yanín Otalora Malasis, a quien pido que el presidente sea el conducto para extenderle nuestros saludos, y a los demás integrantes de la Sala Superior. A manera de introducción sobre la disertación de este día, me gustaría comentar que en una de sus concepciones más básicas, el término reformar significa volver a formar, rehacer aspectos que no están bien o que no funcionan correctamente. Desde un sentido jurídico, los procesos de reforma implican sustituir un texto por otro, con la finalidad de obtener un significado más claro sobre algún aspecto o establecer uno distinto. Así, las reformas suelen presentarse en una iniciativa, en un proyecto que busca una innovación para lograr una mejora en algún sistema o sobre una cuestión abstracta, como puede ser una ley, aspecto que resulta aplicable al tema de esta conferencia. Desde esta perspectiva, todo proceso de reforma legal persigue implementar un cambio paulatino, armonizar una norma con la finalidad de ajustar gradualmente aspectos que no funcionan adecuadamente en el entorno social. No obstante, resulta evidente que los procesos de armonización normativa no son eternos y, además, se ven amenazados por la vertiginosa realidad social, pues en la medida en que las sociedades evolucionan, también deben hacerlo las normas imperantes para no verse desfasadas en el entendido de que más vale seguir la realidad. Ciertamente, uno de los peligros que acechan este debate es la rapidez con que se ventilan cuestiones enormemente complejas y se dejan atrás convicciones con un innegable momento de verdad. Lo que en palabras de Horkheimer y Adorno es fruto de un olvido, de no tomar suficientemente en serio lo que denominan la dialéctica de la ilustración, que de entrada expresa la conciencia de la densa complejidad de los procesos que dieron lugar a la modernidad. El concepto mismo de razón o racionalidad que está en el centro de la modernidad y a que en gran medida van ligados los valores que en expresión de Kant son el mayor interés para la humanidad, como la libertad, la justicia y la solidaridad, cobra conciencia de su dialéctica, es decir, ilustrar a la ilustración sobre sí misma. Por el contrario, si la ilustración ignora o olvida su propia dialéctica, si no asume en sí misma la reflexión sobre su momento, puede firmar su propia condena. A partir de estas reflexiones, considero que la dialéctica o crítica sobre el estado actual de la ley procesal electoral sirve como fundamento del ánimo revisionista o reformador de la norma, a la vez que constituye un fundamento filosófico para repensar la materia electoral, en ánimo de implementar innovaciones que coadyuven a combatir la desconfianza de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de la normativa electoral en beneficio de la democracia y la justicia.
Por tal motivo, estimo que el tema de la exposición de hoy resulta trascendente y se debe difundir entre el público en general, así como entre los especialistas e interesados en la materia electoral, en el entendido de que una sociedad informada es siempre crítica y participativa. Agradezco nuevamente al señor presidente, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por acompañarnos y los invito a escuchar con atención su magistral exposición. Muchas gracias. Invitamos a los integrantes del Presidium a la toma de la fotografía oficial con nuestro invitado de honor y posteriormente tomar sus lugares para dar inicio con la conferencia. La magistrada Claudia Díaz Tablada amablemente dará lectura a la síntesis curricular del magistrado presidente, doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos, miembros del Presidium también, y sobre todo a nuestro invitado del día de hoy. Y verdaderamente es un gusto y es un honor tener con nosotros aquí en el Tribunal Electoral de Veracruz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien tiene una destacada trayectoria jurisdiccional y sobre todo una amplia experiencia en este tema. Y bueno, me permito hacer lectura de su síntesis curricular. Y bueno, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es abogado que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. El 23 de enero de 2019 fue nombrado magistrado presidente de la Sala Superior. Dentro de sus estudios tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México de 1979 a 1983, especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extensión Veracruz en 1994, maestría en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores en 2006, maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad del Valle de Toluca, en la que se tituló con la tesis Derecho a la Intimidad, necesidad de la regulación constitucional, en 2011. Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato en 2012. Dentro de su actividad profesional, él ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1991 como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal y del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil, todos del Séptimo Circuito. Secretario del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1997. Fue nombrado como juez de distrito en noviembre de 1997 a través del concurso interno de oposición. Juez primero de distrito en el estado de Tabasco, juez 10º y 12º de distrito, ambos en materia civil, en el Distrito Federal. Magistrado de circuito nombrado el 18 de septiembre de 2000, al resultar vencedor en el 5º concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito y ratificado el 23 de agosto de 2006. Se desempeñó como magistrado presidente del 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
por un periodo de 8 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Además de su desarrollo en la carrera judicial, se desempeñó como abogado procurador y jefe de la Oficina de Asuntos Legales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, auditor supervisor de la Dirección de Normatividad y consulta en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, director general adjunto de la Dirección General de Inconformidades en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y auxiliar jurídico en diversos despachos privados. Dentro de su actividad docente y académica, ha sido profesor de la materia de Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jalapa, profesor de la materia de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, profesor de las materias Procesos Constitucionales en Derecho Comparado y Estado Constitucional, Sistemas de Justicia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha impartido los cursos de Amparo y Derecho Civil y Procesal Civil en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tabasco. Dentro de las publicaciones que ha hecho en colaboración con la obra Ley de Amparo Comentada, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC México, Temis 2008. Colaboración en la obra Fundamentos Axiológicos de los Derechos Humanos, Órganos Constitucionales y Supranacionales. Coordinadores María José Bernal Ballesteros e Isaac de Paz González, editado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, editorial Sigome, SADCB. El principio democrático, enfoque sistémico de interpretación constitucional y convencional, pendiente de publicación, respaldado por la Casa de Editora Tirán Loblanc, México. Bueno, como ven, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera pues tiene una amplia trayectoria y pues es un honor que esté aquí con nosotros y bienvenido, magistrado, a este Tribunal Electoral de Veracruz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Invito al presidium a bajar y tomar sus lugares en la primera fila para dar paso a la conferencia del día de hoy. Es momento de ceder el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Tiene usted toda nuestra atención. Pues, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la hospitalidad que es característica de los veracruzanos. La verdad, otra vez regreso a casa. Amenacé con volver hace un poco y lo cumplí. Créanme que de verdad me da muchísima alegría el escuchar que el Tribunal Electoral hace uso de estas innovaciones tecnológicas, que precisamente es parte de lo que hoy quiero plantearles. No es nada nuevo. Estaba platicando hace unos momentos antes de entrar a este salón que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha trazado como líneas estratégicas de acción precisamente aprovechar las innovaciones tecnológicas y hacernos cercanos a la gente. Comentaba que tenemos un curso, y es un poco de publicidad para que ustedes lo vean, que se llama Masterclass, vinculado con la interpretación constitucional y que es motivo de un convenio que suscribimos con la Universidad de Castilla-La Mancha. Este Masterclass transmite directamente a través de la plataforma que tenemos en YouTube y se hace una síntesis por cada uno de los expositores de 1 hora y esa parte se transmite a través de Justicia TV. Estamos buscando llegar también al público a través del TV UNAM y del canal del Congreso.
próximamente seguro van a poder ver las transmisiones correspondientes. Así es que quiero aprovechar para que también puedan consultar esa especialidad a través del curso en línea. Bien, pues después del comercial aprovecho para darle las gracias por su hospitalidad al presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, doctor José Oliveros Ruiz, a la doctora Claudia Díaz Tablada, al doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y por esta posibilidad de comunicarme con todas y todos ustedes. Agradezco la presencia de mi amigo Adín Antonio de León Gálvez, de la magistrada Barrientos Cepeda, que son integrantes de la Sala Regional Jalapa y con quienes desde luego nos une un estrecho vínculo institucional y de amistad. Muchas gracias. Agradezco la presencia del doctor Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del organismo electoral local, de la doctora Tania Vázquez Muñoz, gran amiga también, del doctor Roberto López Pérez, muchísimas gracias, de nuestro vocal ejecutivo de la Junta Local en el Estado, muchas gracias, a todas y todos los distinguidos invitados y asistentes, muchas gracias. Voy a empezar mi charla señalando que lo que hoy vengo a presentarles es producto de una reflexión personal. Esto, pues, lo estoy trabajando con el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero primero como una especie de ensayo para proponerlo hacia el interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quizá como una modificación al reglamento interior de trabajo, pero quizá también compartirlo con los legisladores. Mucho se ha hablado últimamente de la necesidad de una reforma en materia electoral y se ha involucrado que si los organismos públicos locales electorales tienen que desaparecer, que si el papel de los tribunales electorales locales, y yo también mucho he hablado de que todos los temas electorales se construyen desde lo local y que para mí el federalismo debe fortalecerse y debe de dársele la importancia que merece. Pero yo quiero ya dejar a un lado esta discusión para entrar a un tema que sí involucra a la autoridad jurisdiccional federal. ¿Cuál es ese tema? Pues lo que hacemos diario. Y lo que quiero plantearles aquí es la posibilidad de reflexionar juntos una posible reforma, pero ya hacia lo que nos atañe, hacia la materia procesal. Creo que debemos transitar ya a pensar en una posible reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que por su nombre ya de suyo es bastante larguito, ¿no? Entonces pensemos en incluso proponer algún cambio, hablar con los legisladores, reflexionar con ellos, entablar el diálogo para que pudiera haber una ley de enjuiciamiento electoral o una ley procesal electoral nacional. El nombre es lo de menos, pero quizá más corto que el que tenemos actualmente. Creo que desde 1996 está el diseño actual, ha sufrido algunas adecuaciones, pero creo que ya es tiempo también de pensar en algún cambio. Creo que debemos mejorar o cambiar. ¿Y qué es lo que debemos mejorar o cambiar? Creo que esta pregunta exige un mismo punto de partida. Necesitamos reglas claras, reglas modernas, dinámicas, que garanticen una justicia pronta y completa. No podemos presumir que nuestra ingeniería procesal es completa si precisamente en esta completitud se pierde claridad y con ello la posibilidad de garantizar el derecho a una debida defensa. Desde su creación, la Ley de Medios, como lo decía, no ha sido objeto de cambios sustanciales que reflejen el dinamismo propio de la materia electoral. Si queremos evitar que las normas procesales se vuelvan obsoletas, tenemos que identificar precisamente su situación actual en el modelo electoral. Mi pensamiento es que un sistema procesal que no es incluyente, que no responde a las nuevas tecnologías de la información y de comunicación y que no permite una justicia abierta, para establecer un puente entre derecho y sociedad, difícilmente permite acercar al tribunal a la ciudadanía. Si nuestro sistema es así, entonces debe replantearse el esquema procesal vigente, lo que considero. ¿Y qué pregunta debemos formularnos al respecto? ¿En qué debería centrarse cualquier reforma procesal en materia electoral? Y la respuesta es que, en general, necesitamos cambios enfocados a una mayor ciudadanización, transparencia, publicidad,
equidad y simplificación en el acceso a la justicia electoral. En mi opinión, los grandes desafíos que debemos afrontar para tener una renovada justicia electoral necesariamente tienen un impacto en dos sectores. Uno, frente a la ciudadanía, y otro, frente a las instituciones. Agruparé algunos de los principales desafíos y cambios que estoy reflexionando en 5 temas. El primero, reformas dirigidas a la ciudadanía. Considero que un tema muy trascendente es la simplificación procesal y la reestructuración de los actuales medios de impugnación. Yo parto de la idea de que efectivamente necesitamos simplificar nuestro sistema de medios. El sistema electoral está plagado de formalismos innecesarios y además es sumamente complejo. Y aquí la pregunta es, ¿qué propongo? Precisamente transitar hacia un sistema que elimine, unifique y optimice los procedimientos vigentes a través de un juicio ciudadano, un solo juicio electoral y uno laboral. Incluso mucho se ha discutido si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales deben seguir conduciendo de juicios laborales. Esta es una reflexión que ha permeado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha existido la idea de que si se permite la intromisión de los jueces de carácter laboral en tribunales autónomos, puede haber riesgos, ¿no? Incluso colapsar el sistema a través de condenas, generar pasivos laborales que podrían traer aparejada alguna situación de crisis institucional. Yo creo que no, ya estamos yendo hacia una reforma laboral y tenemos ya también topes en materia constitucional en el aspecto laboral que creo que no incidirían en ese sentido y que habría que pensar si debe subsistir esta competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en específico y de los tribunales electorales locales. Debemos seguir conociendo de la materia laboral, ahí lo dejo, pero creo que sí, en el diseño actual, si persiste, debemos pensar en un solo litigio laboral. Ahora, ¿por qué se necesita? Las razones que identifico para sostener que es necesario simplificar nuestro sistema de justicia electoral son 4. El primero, que es una razón de carácter estructural formal, considera que hoy nuestro sistema de medios de impugnación no es útil. ¿Por qué? Porque genera confusiones por la multiplicidad de recursos y juicios precisamente. Existen medios con una denominación distinta que sirven para combatir actos similares. Las reglas de procedencia y competencia son reguladas de manera individual para cada medio, a pesar de que comparten características comunes. Tenemos que acudir a ver cada medio de impugnación para ver plazos, para ver requisitos de procedencia y qué supuestos los generan. Creo que eso ya tiene que desterrarse y aglutinarse. ¿Qué encuentro también? Una razón de índole convencional. Como ustedes saben, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal y conforme a los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constitucional y convencionalmente tenemos una doble obligación. Primero, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados en la materia. Segundo, atender y aplicar los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en aquellos en los que el Estado mexicano ha sido parte demandada. Aunque sabemos que también ya por criterio de la Corte, aun cuando no siendo parte, los criterios sean aplicables por el tema jurídico que se está desarrollando. ¿Qué he considerado también? En el tema procesal, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen los estándares para cumplir con la obligación de garantizar una protección judicial y de contar con un recurso efectivo, adecuado, rápido y sencillo. Efectivo, adecuado, rápido y sencillo. Y creo que la ley de medios de impugnación no comparte muchas de estas características. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Interamericana? Para que un recurso sea accesible, no deben existir formalidades o complejidades que tornen ilusorio el derecho a la protección judicial, como fue el caso Mohamed contra Argentina. 2. Los recursos judiciales deben regularse de forma tal que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso.
y eso lo definió en el caso Castañeda-Goodman contra México. Y 3, la normativa contradictoria y confusa vulnera el derecho de una protección judicial efectiva. A mi modo de ver, la simplificación procesal a través de un juicio electoral único se ajusta a ese marco convencional y a los propios criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí encuentro que debemos abandonar precisamente un sistema procesal complejo y confuso como el actual para transitar a uno sencillo y de fácil acceso que maximice el derecho a una protección judicial efectiva. La tercera razón, una razón basada en el derecho comparado. En primer lugar, podemos celebrar el mérito de aquellos países que reconocen la simplificación procesal como un principio y mecanismo precisamente para garantizar la tutela judicial efectiva. Y ejemplo de ello son Ecuador y Panamá, en cuyos artículos 169 y 212 respectivamente garantizan ese acceso simple y sencillo. En segundo lugar, debemos aspirar a un sistema simplificado que implique igualmente seguir la tendencia de aquellos países en los que en esencia se acude a una sola vía para combatir normas, actos y resoluciones en materia electoral. En este sistema encontramos el caso de Chile, que nada más habla de un solo recurso, que es el de reclamación, o Uruguay con el recurso de apelación. ¿Qué es lo que advertimos aquí? Que existe una tendencia internacional por institucionalizar el principio de simplificación procesal con el objetivo, primero, de permitir una mayor transparencia y entendimiento del derecho procesal. Y segundo, garantizar trámites ágiles, estandarizados, en el que no prevalezcan las particularidades o excepciones sobre las reglas generales. Y la última razón, una razón que ve hacia el poder de reforma. Advierto que aspirar a un esquema de justicia electoral simplificado es compatible con una de las causas que motivaron la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana de 2016, que si bien me pueden decir es ajeno a la electoral, creo que puede direccionarse como principio. ¿Qué es lo que advierto de la reforma de 2016? A ver, el artículo 17 constitucional fue reformado y ¿qué se definió? Vean ustedes, la autoridad deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y creo que eso no ha permeado mucho al interior de nuestros tribunales y hay que reconocerlo como un error. En la exposición de motivos de esta reforma se advierte que se buscó evitar formalidades excesivas en la legislación, pero también formalismos en la interpretación y aplicación de las normas. Es decir, la reforma previó una obligación recíproca entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Al legislativo le evita imponer formalismos que operen en perjuicio de la administración de justicia y al judicial que no se base exclusivamente en dichos formalismos. En ese sentido, debo decirles que ya hay criterio de la Corte Mexicana, en específico de la primera sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 1080 de 2014. Ahí la Corte consideró que la obligación del Estado de prever un recurso judicial implicaba, por un lado, que la ley no impusiera formalismos excesivos y por otro, que los órganos de justicia asuman una actitud de facilitadores que busque precisamente ese fin. Es decir, esta doctrina se incorpora por la primera sala en general para cualquier tipo de juicios, no solo para la justicia cotidiana. De ahí que es claro tener que el aspecto contrario al formalismo legal y judicial, precisamente es lo que propongo, la simplicidad de los medios de impugnación en materia electoral. Ahora, ¿cómo pienso que debe ejecutarse esto? Actualmente sabemos que nuestro sistema de medios de impugnación se conforma por 10 recursos y juicios. Como ustedes pueden ver en esta tabla que hemos preparado, el recurso de revisión, el recurso de apelación, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el JDC, el juicio de revisión concepcional electoral, el juicio electoral que también fue construido por jurisprudencia y finalmente los juicios de carácter laboral. Vean ustedes la gama inmensa que tenemos en materia de medios de impugnación. Creo que eso dificulta el acceso a la jurisdicción.
Esto lo debemos simplificar a través de la propuesta que les señalo, un juicio electoral y un juicio ciudadano. Creo que en ese sentido debe pensarse en la creación de un juicio electoral precisamente dirigido exclusivamente a partidos políticos y autoridades en materia electoral. El catálogo de medios de impugnación actualmente al que pueden acudir los partidos políticos y autoridades en la materia electoral es extenso y genera confusión. Existe similitud en lo que puede ser objeto de estudio y en otro, y tenemos entonces que privilegiar un modelo de impugnación que no se complique desde su identificación. ¿Qué es lo que ha tratado de evitar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Precisamente que la confusión en el medio de impugnación lleve a una denegación de justicia. Y jurisprudencialmente aquí reconozco que se han construido excelentes criterios, como el hecho primero de desentrañar la voluntad de quien promueve para establecer cuál es su clara intención, y dos, la posibilidad de que se reencaucen las vías o los mecanismos de impugnación. Eso ha temperado una denegación de justicia. En amparo no existe lo mismo. Si promoviste en una vía y te equivocaste, tienes que atenerte a las consecuencias legales. Y esto muchas veces termina en denegación de justicia, y eso creo que debemos evitarlo. Y precisamente es lo que contempla esta primera propuesta. De esta manera, solo conservaríamos el recurso de reconsideración de manera independiente, porque obviamente su objeto es diferente, es revisar temas constitucionales. El JIN, pues evidentemente porque está de por medio del sistema de nulidades, y el REP porque se vincula específicamente con el modelo de comunicación política, que además, dicho sea de paso, habrá que repensarlo. Creo que tiene que hacerse más flexible, y en eso ha trabajado también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso, por ejemplo, de legisladores. Ha sido más flexible, ha reconocido el carácter bidimensional de la tarea de los legisladores, y hemos procurado atemperar las infracciones al modelo de comunicación política tratándose de legisladores. Pero, evidentemente, hay que repensar si subsiste o no el REP todavía para enjuiciar lo que es el tema del modelo de comunicación política. Por otra parte, si repensamos entonces en esta nueva normatividad, creo que entonces tendríamos principalmente dos juicios, repito, el juicio electoral y el juicio ciudadano. Hay que pensar plazos, procedencias y cómo lo vamos a detallar en la ley. Esto es un trabajo que viene realizando la Sala Superior a través de la Escuela Judicial Electoral, a través de la asesoría de la Presidencia, y queremos tener después una especie de libro blanco que pudiéramos compartir con todas las autoridades en materia electoral para que puedan aportar sus opiniones. Recuerden ustedes que ya tuvimos una experiencia al respecto. Se reforma la Constitución, ¿se acuerdan ustedes? En materia de derechos humanos, se reforma en materia de juicio de amparo. Hubo un antecedente previo. Esta reforma se obedece al trabajo que se tuvo sobre el libro blanco del juicio de amparo. Recordarán ustedes que fue un trabajo que lanzó la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para refundarse, para lanzar desde adentro una propuesta que modifique a las instituciones y modifique el sistema procesal. Creo que tuvo éxito. ¿Por qué no intentar hacer lo mismo en materia electoral? Y creo que la Sala Superior bien pudiera encabezar esta tarea, lanzar un proyecto, lanzar una propuesta, compartirla, comunicarla y esperar la reflexión que venga de afuera con ese diálogo que tenemos con las instituciones y en general con la sociedad. ¿Qué otro punto quiero que repensemos? La estructura de las sentencias. Creo que hay que hablar de sentencias ciudadanas. Yo aquí lo quiero decir con claridad. En México la tradición jurisdiccional nos ha llevado a redactar sentencias extensas, donde se hace un abuso de transcripciones que las tornan confusas. ¿Qué propongo? Las sentencias deben redactarse en un lenguaje de fácil comprensión. El acceso a la justicia comprende también el derecho a la información, recordémoslo. Y este solo se garantiza en mayor medida a través de que se comprendan las sentencias, precisamente con el uso de un lenguaje claro y que sea de fácil acceso. Yo quisiera que veamos un video y verán ustedes por qué hago esta referencia. La labor de los
jueces jurisdiccionales. Explícanos, porque Humberto nos puede decir, ¿qué es jurisdiccional? Pues supongo que para resolver casos de los ciudadanos. Lo que tiene que ver con el conjunto litigioso en un asunto por el cual se determina la adecuación de los hechos. No. O sea, es una cosa por el estilo. Pues, vete a conseguir la entrevista. Eso. Fíjense ustedes, si estamos hablando de periodistas que no perciben tan fácil el lenguaje que utilizamos los juristas, hay que reconocer que somos de difícil acceso. ¿Qué es lo que ha construido el Tribunal Electoral? Primero, la comunicación con periodistas. Hemos ya diseñado 2 cursos específicamente dirigidos a periodistas con la finalidad de compartirles los tecnicismos que utilizamos, que sean comprensibles para ellos. Y por otra parte, hemos tratado de construir sentencias ciudadanas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no construimos sentencias ciudadanas, nuestras decisiones pues, no llegan a la ciudadanía. Y no llegan en la forma que ellos esperan. No les comunicamos lo que ellos quieren saber. Eso evidentemente no ocurre solo en México. Es un problema generalizado de los tribunales, particularmente de los tribunales latinoamericanos. Si me permiten, vemos otra transmisión en video. No se entiende completamente, porque generalmente cuando hablan ese tipo de cosas se refieren a algún artículo basado en tal ley, y la gente no entiende eso. Entonces tenía que explicar con mejores palabras, por ejemplo, hoy sabes tú que esta ley se refiere a que la familia debe hacer esto y esto. Yo creo que falta un poquito colocarse en el lugar de la otra persona, porque hay muchas personas que no entienden o no entendemos el lenguaje que ellos utilizan, ¿ya? Es muy difícil el lenguaje para el total de la población. La verdad que el vocabulario que usan ellos es propio del legal, ¿ya? Y no tenemos nosotros, es decir, sinónimos realmente en relación a ese vocabulario. Hay algunas cosas que no las entendemos claramente. Hay palabras que son de difícil comprensión en el Poder Judicial. Por ejemplo, ellos no entienden los autos, tampoco el fallo o la sentencia. No les digo de dónde son, ya ustedes pueden percatarse. ¿Pero qué nos dice esto? Pues que precisamente que debemos adaptarnos a un lenguaje cotidiano. Y eso implica evitar tecnicismos innecesarios. No digo que rompamos con la técnica jurídica, pero sí que comuniquemos mejor lo que estamos decidiendo. ¿Y por qué se necesita esto? No debemos conformarnos con la tradición jurisdiccional que ya hemos tenido. Tenemos que innovar. Desde el punto de vista argumentativo, la sentencia es evidentemente un documento que contiene información técnica, pues trata del discurso de un juez o de un tribunal en el que se justifica por qué resuelve y por qué lo hace de esa manera. Sin embargo, ello no implica que su redacción y estructura sean inentendibles para los ciudadanos. Durante la primera jornada en lenguaje claro en Argentina, el secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Cuselas, expuso algo que para mí es muy relevante y que me gustaría compartirles. Este tema del derecho y la comprensión, siempre nos preguntamos lo mismo y fue lo que en su momento resolvimos en el gobierno de la ciudad, hacer el boletín electrónico, algo que digo, ¿y por qué lo hicimos? Porque el derecho se presume conocido, es decir, no hay ignorancia en el derecho, es una presunción legal, es increíble, ninguna profesión tiene esa kriptonita, o sea, la gente no puede alegar que desconoce el derecho. Es un contrasentido hacérselo incomprensible, o que no sea accesible, o que tenga que pagar para conocerlo. O sea, no hay ninguna duda que el derecho tiene que ser comprensible. De eso no hay ninguna duda, y que el derecho comprensible beneficia a ciertos valores del mundo de hoy que son muy importantes, que es la confianza, la transparencia, la cercanía. Otra, que una ley o que una sentencia tenga a su vez una explicación sencilla, hecha por el mismo organismo que lo hizo, donde un ciudadano pueda cliquear y decir, a ver, ¿qué quiso decir con esto? Porque la realidad, y eso no cambia el texto de la ley o la sentencia judicial, que está dirigida a un mundo donde usa ese lenguaje.
pero el otro mundo usa otro lenguaje. Con lo cual lo que tenés que hacer es explicarle con el lenguaje del otro que quisiste hacer, para hacérselo comprensible, porque si se presume conocido, hacéselo posible de conocer. Como ven ustedes, compartimos el pensamiento. ¿Por qué debe ser comprensible el lenguaje utilizando una sentencia? A ver, ¿cómo exigimos que se obedezca una sentencia si no se entiende su contenido? Y creo que esta pregunta está incluso vinculada con el artículo 17 constitucional en cuanto a que la justicia debe ser completa. Y completitud, como le decía, implica comprensión. Comprensión para ejecutar y para cumplir. Y aquí, la sentencia además, debemos tener en cuenta que cumple una función social en tanto que define los bienes, valores y aspectos más importantes de las personas. La decisión de una sentencia y las razones que la apoyan, además de ser discursos jurídicos bien sustentados, deben ser comunicables a las partes con facilidad y desde luego a la comunidad en general. En este caso, Esquiaga, por ejemplo, la sentencia no es un documento de trabajo, sino una decisión jurídica concreta, y de esta forma pueden para él distinguirse dos momentos. Primero, el proceso de investigación y análisis de todos los insumos necesarios que el juez recaba para alcanzar su decisión. Y en una segunda parte, la decisión en sí misma, que ya es el juicio del juzgador. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que en México se ha hecho una práctica viciada, que se confunden los dos temas y se amalgaman cuando dictamos los fallos. Amalgamamos lo que recabamos como investigación con la decisión en sí misma. Y esto a veces torna muy difícil la comprensión de lo que se está decidiendo. ¿Por qué? Porque precisamente la gente no cuenta con la posibilidad de entender, quizá otra vez, los tecnicismos. Y en ese sentido, además debemos tener claro que uno de los problemas que afecta a la tarea judicial es la llamada legitimidad democrática de los jueces. Y si consideramos que precisamente en nuestra designación como jueces no interviene directamente el pueblo, surge entonces la pregunta, ¿cómo nos legitimamos? Y la respuesta parece ser relativamente sencilla, pues a través de las sentencias. Sin embargo, ¿cómo puede ser más efectivo este ejercicio? Pues precisamente por medio de sentencias claras que reflejen la decisión concreta. Déjenme expresarlo así. La emisión de las sentencias claras, accesibles y entendibles, más que una opción, constituye un deber de los jueces. Solo de esta forma nos vamos a acercar a la sociedad y legitimar la labor que tenemos en un contexto democrático. El juez debe entender que su labor es estar al servicio de la sociedad. Veamos ahora lo que opina el doctor García Amado. Adelante. También, claro, que aplique las garantías para los ciudadanos, porque sepa que él está para defender a los ciudadanos, solo para eso y nada más que para eso. Y quiero un juez, me gustaría vivir en un juez bajo un poder judicial que sea un poder tan fuerte y tan sólido como los otros poderes del Estado, con tantos medios como los otros poderes del Estado y al mismo tiempo tan limitado como los otros poderes del Estado, y limitado también por los otros poderes del Estado, igual que la judicatura limitan a su vez a esos poderes del Estado. Y termino. Y quiero un juez que se autolimite. Quiero un juez que no escuche cantos de sirenas. Quiero un juez que no se deje seducir por quienes le cuentan que él es el Mesías, que él es el Salvador, que él es el que va a traer la justicia a la tierra, que él, que ella es quien está llamado a realizar por encima de todo y de todos los valores constitucionales, que su conciencia es ley, que su ideología es constitución, que sus valores son los de todos. Quiero un juez que se autolimite, quiero un juez escéptico, quiero un juez que no crea eso, quiero un juez que se sienta un profesional y que piense que la moral es de cada uno y el derecho es de todos, y que si la Constitución es derecho antes que moral o además que moral, la Constitución es de todos, y que quienes piden a los jueces que en nombre de la Constitución rebasen cualquier límite, sobrepasen cualquier poder y hasta se aumenten sus propias competencias cuando son Corte Constitucional, quienes piden a los jueces que hagan eso, están invitando a esos jueces, a esos tribunales, a dar un golpe de Estado. Y en muchos países ya se ha dado ese golpe de Estado y ojalá podamos volver atrás y recuperar el Estado de Derecho. Es lo que les quería compartir.
no es para hacer publicidad, pero el doctor García Amado va a estar en el masterclass, es que vale la pena que lo veamos ya con más detenimiento. A ver, pero ¿cómo hacemos más terrenal precisamente el papel del juez? El primer punto que considero es un lenguaje claro. ¿Qué implica? Eliminar tecnicismos innecesarios, palabras en desuso e incluso locuciones latinas. Párrafos que se redacten con ideas claras. Y vean ustedes este ejemplo que nos pone el doctor Lara Chagoyán cuando analiza la nueva estructura de las sentencias en México. Veamos una sentencia real, de verdad, leámosla. La materia de la revisión competencia delegada de este tribunal colegiado de circuito se circunscribirá solamente al examen de los parlamentos que se erigen como pedestal del primero de los conceptos de quimera que formula la desavenida, el cual, indíquese, lo encausa a destruir los raciocinios jurídicos que cargan el primer punto resolutivo del fallo que se recurre donde se decretó un sobreseimiento en el juicio constitucional incoado. En tanto, la suerte procesal que, por el momento, tiene que correr el restante motivo de divergencia, también hecho valer por aquella, segundo, mismo que vea el fondo de la litis constitucional tablada, será objeto de precisión en el considerando séptimo venidero. Es real, Él nos pone una propuesta diferente y creo que identifica el problema. Esta resolución se limitará a analizar el argumento del recurrente contenido en su agravio primero, según el cual el juez de distrito no debió sobreseer el juicio de amparo. Lo anterior porque la competencia delegada de este tribunal se agota precisamente en cuestiones de legalidad, como lo indicado. Por lo que respecta al agravio segundo referido a cuestiones constitucionales de fondo, en el apartado séptimo de esta resolución se harán las precisiones correspondientes para remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano competente para resolver tales cuestiones. Ya más comprensible, ¿no? El primero está muy adornado, pero la verdad no se puede traducir fácilmente para la ciudadanía. Una buena y clara redacción de las sentencias que pueda ser entendida por el público al que van dirigidas es el mejor signo de una genuina práctica democrática que pensamos para todos y no para algunos. El segundo elemento a considerar, argumentación. La argumentación de las sentencias debe ser lógica y congruente. Esto es, una primera lectura nos debe permitir conocer el argumento que sustenta la decisión. La sentencia no debe convertirse en un catálogo de precedentes para justificar la decisión. La buena motivación no es aquella que contiene una mayor cita de precedentes, sino la que presenta una determinada decisión bien apoyada en razones justificadas. Un tercer elemento a considerar es la estructura. La estructura de nuestros fallos debe ser ordenada de manera que permita alcanzar una lectura más fluida del documento. Y un cuarto elemento, la extensión. La extensión de las sentencias que dictamos tiene que lograr la adecuada armonía entre brevedad y exhaustividad, entre razones concretas e información completa. No poner más ni poner menos. Una sentencia no es mejor porque sea más larga. La medida no refleja ningún contenido material. Y a lo que voy, este ejemplo ya ha sido llevado en cuanto a sentencias claras por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de comunicar incluso sentencias amigables. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Asperger que se conoció por la Corte? Precisamente una persona con este tema, con ese padecimiento, interpuso un amparo en revisión que llegó a la Corte. Es el amparo en revisión 159 de 2013. El contexto viene descrito en la lámina que les presento, pero lo verdaderamente importante es el pronunciamiento que hace la Corte para comunicar el fallo. ¿Qué es lo que decide la Corte en este asunto? La Corte definió primero que se trataba de una persona con una limitación que se demostró en juicio, una limitación de ejercicio, y para efecto de sentencias ciudadanas, ¿qué es lo que hizo la Corte? Reconoció que los estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación. La lectura fácil también de las sentencias para este tipo de personas en un formato dirigido
a personas con discapacidad, pero que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Acercar sus razones a la persona. La lectura del formato se realizó en un lenguaje simple y directo, en el que se evitaron tecnicismos, así como conceptos abstractos, y lo reemplazó precisamente por un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. Y así se comunicó esta sentencia. El Tribunal Electoral también tuvo ya la experiencia, tratándose, ¿se acuerdan ustedes?, del tema del desarrollo normativo de la representación de comunidades originarias ante los ayuntamientos. En Sinaloa se nos presentó el problema de no se ha desarrollado el artículo 2º constitucional, fracción 7ª, que tiene la obligación de establecer en norma, precisamente por los congresos de los estados, que exista la cosmovisión de estos pueblos originarios frente al ayuntamiento. Consideramos que sí existía la omisión legislativa, pero al resolver el recurso de reconciliación 588 de 2018, tratamos de explicar un poco el fallo ya sin tecnicismos. ¿Y qué es lo que comunicamos? Esta sentencia amigable, vean ustedes. El resumen oficial que redactamos fue el siguiente. Primero, la Sala Superior ha tomado la siguiente decisión: revocar la sentencia impugnada. Segundo, que el Congreso del Estado no ha dictado la ley que permita el ejercicio del derecho de representación indígena en los ayuntamientos del Estado de Sinaloa, como lo ordena la Constitución Federal. Tercero, ordenar al Congreso local que dicte las normas necesarias para el ejercicio de ese derecho. Cuarto, previo a ello, el Congreso del Estado deberá consultar a las comunidades indígenas el objeto de que éstas expongan sus puntos de vista al respecto. Y quinto, al realizar dicha consulta, el Congreso local se asegurará que la misma sea culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Este es el resumen del fallo que se trató de comunicar precisamente a estas comunidades originarias. ¿Se entiende o no se entiende? Y creo que de alguna manera pues es un precedente interesante para que podamos hacer este tipo de sentencias amigables en casos específicos, insisto, sentencias ciudadanas. Y ya finalmente, para no cansarlos, ¿qué otra propuesta estamos trabajando? Un sistema de justicia en línea. Y esto, créanme que no es nuevo, tenemos que explorar e insisto, está en las líneas de trabajo que ha trazado la presidencia del Tribunal Electoral de aprovechar las innovaciones tecnológicas. ¿Qué propongo? Dejar atrás el sistema arcaico de presentación de documentos físicos y permitir la inclusión de una justicia digital mediante un sistema de justicia en línea. Esto no es nuevo, ustedes recuerden, ya se implementó en materia de justicia administrativa. Existe un juicio en línea que ha aprovechado precisamente la posibilidad de comunicación que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa con el SAT a través de la firma electrónica correspondiente. Otra experiencia que se ha vivido es en materia de amparo, en donde ya también se instrumentó el juicio en línea. Hay estados, si no mal recuerdo, el Estado de México, que establece ya un juicio en materia familiar que se desarrolla en línea. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Por qué se necesita el juicio en línea? Aquí creo que la justicia electoral se ha resistido al cambio, al uso de tecnologías de la información y comunicación, y consideramos que el sistema de justicia en línea ya es una realidad que nos alcanzó y que es inaplazable. El propósito de la incorporación del juicio en línea busca precisamente estar a la par de estos tribunales que les he mencionado, el Tribunal de Justicia Administrativa y los tribunales contenciosos del país en general. En el Poder Judicial hemos tenido ya avances. Ustedes recuerdan que existe un acuerdo conjunto, el número 1 de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada en general por el Poder Judicial de la Federación y la relativa al expediente electrónico. Nosotros ya estamos digitalizando todas las promociones y esto ha permitido que se forme ya un expediente electrónico. ¿Qué es lo que hemos querido? Y aquí voy a avanzar a pasos agigantados ya por el tiempo que he desarrollado.
hay éxito. Por ejemplo, voy a la información jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa. Vean ustedes, al 31 de marzo de 2019 tenía 14.270 demandas normales presentadas por juicio en línea. Por juicio de lesividad, 229, y juicio de nulidad, 14.041. Vean ustedes la cuantía, que importó no se puede ampliar, se ve, que involucra esta gran cifra, y el total de sentencias definitivas. ¿Se imaginan si está de por medio toda esta cuantía, también lo que se ahorran los tribunales y los justiciables? No hay necesidad de traslados, no hay necesidad de que el tribunal esté agotando papel, y podemos trabajar con las tecnologías acercando a la gente a la justicia. ¿Qué es lo que busco? Precisamente tener un sistema digital que haga accesible esta justicia, y como ejemplo simplemente le referiré, en Chile por ejemplo se permite la presentación de recursos a través de una página web. En el caso de Guatemala y hasta Venezuela, las páginas ofrecen la posibilidad de que el usuario pueda hacer una comunicación por internet en carácter de denuncia o queja. En Holanda, por ejemplo, los tribunales emplean un sistema de casos comunes que permite a todas las partes allegar documentos e incluso audios o videos, una especie de amicus curiae. A través de internet se permite esta posibilidad. Claro, aquí tendríamos que examinar si los videos son auténticos, ¿no? Es una cultura y una idiosincrasia diferente, pero a ver, también el ejercicio del amicus curiae no es ajeno a la Corte. Ustedes recordarán que lo ha hecho posible en la interrupción legal del embarazo y en casos paradigmáticos. Entonces, creo que bien podemos recibir a través de vía electrónica también este tipo de participación de la ciudadanía en general, en temas también trascendentales y paradigmáticos de carácter constitucional. ¿Cómo funciona ya este sistema de justicia en línea? Se construye una plataforma electrónica, que es la que estamos pensando, que permite o permitirá desarrollar el programa y las herramientas tecnológicas para que se pueda llevar a cabo el juicio electoral en vía virtual. Mi propuesta consiste en crear un sistema informático accesible que permita registrar, procesar, almacenar, transmitir, administrar y notificar cualquier acto dentro de los procedimientos sustanciados ante el tribunal. El sistema funcionaría precisamente a través de una plataforma alojada en una página web oficial, la cual sería controlada, vigilada por el tribunal, con el objetivo de resguardar el acceso y la seguridad de toda la información que se almacena en ella. Déjenme decirles que este sistema tendría que estar al alcance de los justiciables las 24 horas del día y los 365 días del año. Tenemos ya, he platicado yo con la gente de sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos la capacidad para hacerlo. Ya tenemos, insisto, el expediente electrónico, tenemos una comunicación constante con las salas regionales a través de esta vía, y precisamente el día de hoy nos va a convocar la posibilidad de celebrar un convenio con el Tribunal Electoral de Veracruz para trabajar en comunidad con este tipo de avances tecnológicos. ¿Qué nos permite el juicio en línea? Un acceso fácil a través de una firma electrónica que va a generar seguridad y certeza para quien promueve, porque también debemos contar con esa posibilidad. Esta firma electrónica ya ha sido implementada en el Poder Judicial de la Federación a través de un acuerdo conjunto también que ha emitido la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La firma electrónica se ha construido a través de la identificación de datos biométricos. Ustedes recuerdan que primero hay una especie de credencial, nos dan un usuario, una contraseña que permite el acceso a la página web del Consejo de la Judicatura, de la Corte o del Tribunal, y en donde se ingresa esta plataforma, pero para después ya litigar si se requiere precisamente de la firma electrónica avanzada. Aquí traemos un ejemplo, si me hace favor el licenciado Josué, que está controlando el programa, de enseñarnos cómo entraríamos.
A través de las credenciales entramos a este campo. ¿Sí se puede? Nos saltamos, Josué. ¿Qué tenemos que obtener primero? La credencial que nos permita entrar ya a la página web diseñada específicamente. Contamos con una contraseña y contamos con un nombre del usuario. Esto nos dará margen a que empecemos a navegar para obtener todos estos datos. Pero ya si queremos litigar y precisamente para dar seguridad, necesitamos tramitar la firma electrónica avanzada. Esto ya requiere una tramitación específica en donde el usuario tenga que acudir ante la autoridad para dar su credencial de lector y para que se obtengan datos biométricos que precisamente lo harán identificable. ¿Qué es lo que pensamos aquí con la firma electrónica? Muchos se preguntarán, pues, ¿qué caso tiene un juicio en línea si todos tenemos que tramitar la firma electrónica y voy a tener que acudir al tribunal? Aquí lo que pensamos diseñar es la posibilidad de firmar algunos convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para que en cada una de las representaciones que tienen los estados pudiera hacerse el trámite correspondiente o incluso ante los organismos públicos locales electorales o tribunales electorales locales que nos ayudarían precisamente como auxiliares en este trabajo de la firma electrónica, que creo que estarían más cerca de la gente que la propia sala superior o las salas regionales. Esto ya ha sido motivo de un escrutinio por parte del Instituto Nacional Electoral. Recuerdan que aquí no se trata de una aplicación. Ellos han hecho una aplicación, pero también han confirmado esa aplicación a través del tema biométrico para el apoyo o respaldo que se obtiene para los partidos, a las agrupaciones políticas nacionales que aspiran a ser partidos políticos. Considero que es importante que sí tengamos esta seguridad de la firma electrónica, porque así sabremos que promueve quien dice que promueve, o en su caso las promociones que van a presentar, o incluso los desistimientos, porque también dar la posibilidad de promoción y después que entre cualquier persona extraña y pueda formular un desistimiento, pues nos llevará a la inseguridad jurídica. Pero ¿qué es lo que obtenemos? Rapidez, confiabilidad, acceso y la posibilidad de evitar traslados y gastos. Creo que esto sí representa un ahorro para las arcas nacionales. Hay que explorarlo. Creo que el derecho comparado también nos lleva a identificar que existe la posibilidad de utilizar la biometría sin que se considere que hay una invasión a la intimidad ni a la privacidad, porque simplemente es la autorización para que se implemente esta llave que va a abrir la posibilidad de generar el juicio en línea. Aquí ya tenemos ejemplos en Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, quienes ya han utilizado sistemas de identificación biométrica y urnas electrónicas basadas en esta información, en estos datos. Y pues en general creo que el Tribunal Electoral, si esto se echa a andar, tendrá que implementar la capacitación de los auxiliares, llámese Instituto Nacional Electoral, llámense OPLES o llámense tribunales electorales, para que puedan realizar la tramitación y la obtención de los datos biométricos. Si estamos hablando del juicio en línea, esto nos permitirá la presentación de demandas, la contestación de demandas, el ofrecimiento de pruebas, la posibilidad de promover escritos de alegatos y cualquier trámite necesario para la sustanciación del juicio. Incluso ya esto ha sido motivo de una experiencia por las salas regionales y yo en ese sentido los felicito porque han avanzado con el desahogo de las audiencias de alegatos vía instrumentos digitales. Creo que es importante y lo que se tiene pensado en el juicio en línea es abrir una ventanilla que permita que el justiciable pida una cita, se genere la audiencia con el magistrado o con los magistrados en pleno para realizar sus alegatos. Y finalmente la emisión de la sentencia, que también se hará a través de los canales electrónicos y las notificaciones correspondientes. Esto hay que pensarlo, hay que establecer la posibilidad de construir toda esta plataforma y créanme, no generará
mayores recursos o la necesidad de mayores recursos. Ya hemos implementado, como lo decía al principio de mi intervención, el expediente electrónico y tenemos la plataforma para hacerlo. ¿Qué es lo que hay que realizar? ¿Qué es lo que hay que gestionar? La posibilidad de hablar con el legislador, hacerle ver esta necesidad e incluso hemos reflexionado reformar el reglamento interior del Tribunal Electoral para hacerlo optativo a las partes. Decirle, a ver, sí se habla de que el juicio debe ser por escrito, no se pierde esa posibilidad si lo haces vía electrónica, solo que la voluntad ya no va a constar a través de la firma autógrafa, sino va a haber una firma electrónica que hará las veces de firma autógrafa. Creo que es el tiempo de renovarse, creo que es el tiempo de actuar en consecuencia con las innovaciones tecnológicas y hacia allá iremos construyendo el futuro. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la excelente intervención del magistrado presidente con la exposición Reformas procesales a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz entregará un reconocimiento a nuestro distinguido invitado en testimonio de su participación en la disertación de la conferencia magistral. Los invitamos a tomar asiento para dar paso a la firma del convenio de colaboración institucional que celebra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Veracruz. Acto seguido, el doctor José Oliveros Ruiz dirigirá unas palabras con motivo de la firma del convenio de colaboración institucional. Muchas gracias. Es para mí un privilegio contar también con la voluntad del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proceder a la firma de un convenio específico de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que representa y este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Quiero enfatizar que esencialmente este convenio tiene por objeto sentar las bases de colaboración tecnológica para que la Sala Superior nos brinde soporte y asistencia técnica del software denominado Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos, o SISGAE por sus siglas, lo que, entre otros beneficios, permitirá acceder a la consulta electrónica de expedientes para optimizar y transparentar el trabajo jurisdiccional que realiza este órgano colegiado. Quiero decirle, además, aprovechando que hoy nos acompaña, que compartimos plenamente su visión sobre el uso de las TICs para que la labor que desarrollamos los tribunales, pues precisamente logre llegar a todos los justiciables, se facilite la protección de los derechos fundamentales y estamos en esa misma línea de trabajo, presidente. Con este tipo de acciones que sin duda conllevan al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reafirma su papel de la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia, lo que redunda en beneficio de la justicia electoral local, en este caso específicamente para los veracruzanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado.
Es momento de escuchar el mensaje que nos dirigirá el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera con motivo de la firma del convenio. Gracias. Bien, a partir de la reforma constitucional de 2014, los tribunales electorales del país somos sujetos obligados directos de la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso nos hemos esforzado por abrir nuestras actividades al escrutinio público y por estar cada vez más cerca de la sociedad a la que servimos. Para construir una relación de mayor confianza y entendimiento con la ciudadanía, hemos buscado crear nuevas plataformas de información y de interacción. Queremos que las y los justiciables conozcan la labor que realizamos, los logros que hemos alcanzado y cómo pueden ser apoyados en caso de que así lo requieran. Con esta convicción, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha adoptado los más altos estándares en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Como parte de este compromiso, hemos desarrollado innovadores sistemas de información y esquemas de datos abiertos, los cuales además consideramos son amigables con los usuarios por utilizar iconos y comandos intuitivos. A través de ellos, por ejemplo, las personas interesadas pueden solventar sus requerimientos de información pública, enriquecer sus investigaciones académicas o completar sus notas periodísticas, pero sobre todo, la ciudadanía puede acceder de forma ágil y oportuna a la justicia. En ese sentido, como lo decía en mi charla de ese momento, el acceso a la justicia es pilar del Estado constitucional y democrático de derecho, y uno de sus elementos más importantes radica en que su impartición se lleve a cabo sin dilaciones. Una forma de lograrlo es mejorando los esquemas de trabajo, haciendo un uso intensivo de las tecnologías de la información y socializando las mejores prácticas en materia de justicia. La solidaridad es un signo de unidad institucional y un testimonio de responsabilidad social. Por eso, para la institución que me honro en presidir, es motivo de orgullo compartir nuestras experiencias más exitosas con los tribunales electorales de las entidades federativas del país. En 2016, en el marco de nuestro Convenio General de Colaboración, suscribimos un convenio específico para implementar aquí en el Tribunal Electoral de Veracruz el software de nuestro sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos, conocido como SISGA. Esta herramienta informática es muy útil para registrar, dar seguimiento y publicar, así como generar reportes estadísticos sobre los medios de impugnación que se recibe, instruye o resuelve cualquier órgano jurisdiccional. La implementación de criterios claros, concretos y homogéneos permite tener base de datos con mayor calidez y solidez técnica. Celebro hoy que con la firma de este nuevo convenio específico de colaboración estemos fortaleciendo nuestra alianza al sentar las bases para brindarles el soporte y la asistencia técnica que necesiten para garantizar el rendimiento óptimo del SISGA. Para lograrlo, desde luego, ofrecemos al personal de esta institución el respaldo tecnológico que requieran en materia de capacitación y de asesoría especializada. El objetivo es asegurar que los portales de Internet e intranet de este Tribunal Electoral cuenten con los reportes informativos oportunos y las estadísticas actualizadas, abonando así a la certeza jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas. Concluyo mi intervención reafirmando nuestra alianza estratégica con el Tribunal Electoral de Veracruz y con todos los tribunales electorales de México. El diálogo entre órganos jurisdiccionales es fundamental para responder a las expectativas de transformación en este sector y para estar a la altura de lo que la sociedad mexicana espera de sus jueces. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Damos paso a la firma del convenio de colaboración institucional.
Invitamos a los magistrados y al presidium a la toma de la fotografía con la firma del convenio. El Tribunal Electoral de Veracruz agradece a todos los presentes su asistencia y atención y los invitamos a la inauguración de la biblioteca en la planta baja. Que tengan todos y todas buena tarde.